Bien, continuando con el sistema nervioso autónomo, vamos a ver algunos ejemplos a través de reflejos autónomos viscerales en donde obviamente participa este sistema. Entonces, uno de estos temas tiene que ver con el control del vaciamiento vesical, de la vejiga urinaria, que vemos representada acá. Entonces, estas serían las paredes de la vejiga. Y aquí tendríamos un esfínter interno que va a estar constituido principalmente o sometido a un control de tipo involuntario. Vamos a tener un esfínter también de tipo externo que va a estar sometido a control más bien voluntario. Si miramos este arco reflejo, nos vamos a dar cuenta que los centros elaboradores del vaciamiento de la vejiga, de este reflejo de micción, están localizados en las porciones lumbares y sacras de la médula espinal. ¿Ok? Entonces nosotros podemos ver que las fibras del simpático nacen de los segmentos lumbares de la médula y que las porciones sacras, como ustedes ya se podían esperar, nacen de la porción sacra de la médula espinal. Entonces, básicamente, acá no está representada la vía aferente ni los receptores, pero esto funciona principalmente a través de mecanorreceptores localizados en la pared de la vejiga que envían información hacia la médula espinal y también a centros superiores a nivel cefálico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? En general, para permitir el llenado de la vejiga, lo que tiene que ocurrir es que los músculos detrusores de la pared se relajen y que los esfínteres internos y externos se contraigan. De esa manera se puede empezar a acumular orina dentro de la vejiga. Y sucede que el llenado depende del aumento de descarga simpática. Por ejemplo, la relajación del músculo detrusor de la pared depende de receptores, activación de receptores beta-2 adrenérgicos. En cambio, la contracción del esfínter interno depende de receptores alfa-1 adrenérgicos. Recordemos que las paredes de la vejiga también tienen musculatura lisa. Y el comportamiento de estos músculos lisos es análogo al que hemos visto anteriormente en la tabla en que analizábamos las acciones del simpático y parasimpático. Por otra parte, para el vaciamiento de la vejiga, nosotros necesitamos contraer los detrusores de la pared y relajar los esfínteres internos, para finalmente, a través de un control voluntario, relajar el externo. Entonces, en el caso del vaciamiento de la vejiga, esto va a ocurrir cuando aumente la descarga parasimpática. ¿Ok? Entonces ahí lo que va a ocurrir es que, mediado por receptores de tipo muscarínico, se va a producir la contracción de los músculos detrusores y se va a producir la relajación de los esfínteres internos. Y de ese modo se va a evacuar la orina. Ahora bien, este cuadro lo que me muestra es el control, es un ejemplo de arco reflejo, de los componentes del arco reflejo que están involucrados, por ejemplo, en el control de la frecuencia cardíaca, de la contractibilidad del miocardio y de la presión sanguínea en general. Entonces veamos. Por ejemplo, vamos a ver que el centro elaborador que controla el funcionamiento cardíaco y también de muchos vasos sanguíneos está localizado a nivel de médula oblonga o bulbo raquídeo dentro del tronco encefálico. Entonces, este centro que está localizado acá va a recibir información aferente o señales aferentes procedentes del encéfalo, por ejemplo, la corteza cerebral, el sistema límbico y el hipotálamo. Y también va a recibir información o aferencias procedentes de receptores, concretamente de propioceptores que detectan cambios de movimiento, quimorreceptores que detectan cambios en la composición química, por ejemplo, de la sangre o del líquido cerebroespinal, y varoreceptores que detectan cambios en la presión sanguínea. Entonces, estos van a enviar señales aferentes hacia este centro elaborador.
y desde este centro elaborador van a salir vías eferentes, por ejemplo, a través de las fibras del simpático, que se corresponderían al nervio cardioacelerador, y fibras del parasimpático, que en este caso corresponderían a las fibras motoras del nervio vago. ¿Ok? Entonces las del cardioacelerador, ¿qué es lo que podrían hacer? Podrían aumentar la frecuencia de descarga de potenciales de acción en el nodo senoauricular, aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la contractibilidad en las aurículas y ventrículos, aumentando el volumen de latido. ¿Ok? Por su parte, en cambio, la descarga vagal, o sea, del parasimpático, va a disminuir la depolarización en el nodo senoauricular, la frecuencia de descarga de potenciales de acción, va a disminuir entonces también la frecuencia cardíaca. Complementando esta idea, entonces tenemos señales que viajan desde centros encefálicos, ¿ok? Tenemos información que viaja de varoreceptores localizados, por ejemplo, en las paredes de vasos sanguíneos, y de quimorreceptores localizados también en las paredes de vasos sanguíneos, por ejemplo, hacia este centro cardiovascular localizado en la médula oblonga o bulbo. Luego, entonces, aquí tenemos las vías eferentes que van a producir, como ya lo dijimos, la descarga parasimpática, disminuyen la frecuencia cardíaca, en cambio, la simpática aumenta la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. Y a su vez, también la descarga simpática, como ya lo sabemos, tiende a producir vasoconstricción periférica, ¿no es cierto? Contrae vasos sanguíneos principalmente a nivel de piel y vísceras. Y aquí este esquema nos explica un reflejo muy importante que permite el control de la presión sanguínea y que es el reflejo varoreceptor. Entonces, en este caso podemos ver aquí, por ejemplo, a nivel aórtico, varoreceptores en el arco aórtico y los varoreceptores del seno carotídeo. Estos varoreceptores se van a activar cada vez que aumente la tensión en las paredes de estos vasos sanguíneos como consecuencia de un aumento de la presión dentro de estos vasos sanguíneos. Esos varoreceptores pueden enviar señales al centro cardiovascular en la médula oblonga o bulbo raquídeo, solo que lo van a hacer a través de vías aferentes anatómicamente distintas. Por ejemplo, las señales procedentes del varoreceptor viajan a través del glosofaringio, que sería el noveno par, y las señales procedentes de los varoreceptores aórticos van a viajar a través del nervio vago, vía aferente o sensitiva del nervio vago hacia el cardiovascular. Aquí hay un montón de circuitos y luego las señales van a viajar a la médula espinal, desde donde va a salir el nervio cardioacelerador o el nervio, en el caso del tronco encefálico, va a salir las terminaciones del nervio vago. Entonces, como ustedes recordarán, el cardioacelerador va a aumentar la frecuencia cardíaca y la contractibilidad, en cambio el nervio vago va a disminuir la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. Entonces, lo que ocurre acá es que si la presión sanguínea aumenta, se activan los varoreceptores aórtico y carotídeo. Aumenta la frecuencia de descarga potenciales de acción por las vías aferentes hacia el centro cardiovascular. Y luego lo que va a ocurrir como consecuencia de esto es que va a disminuir la frecuencia de descarga potenciales de acción en el nervio cardioacelerador y va a aumentar en cambio la frecuencia de descarga potenciales de acción en el nervio vago. Como consecuencia de esto va a bajar la frecuencia cardíaca, eso va a hacer bajar el gasto cardíaco, lo que se va a ver reforzado además por la disminución en la contractibilidad, que va a reducir el volumen de latido. Entonces, si baja la frecuencia cardíaca y baja el volumen de latido, baja el gasto cardíaco y eso va a tender a hacer disminuir la presión sanguínea. ¿Ok? Y al revés, esto también funcionaría, es decir, si baja la presión sanguínea, entonces disminuye la activación de estos receptores, disminuye la descarga de potenciales de acción hacia el centro cardiovascular, y eso va a traer como consecuencia, en cambio,
que va a aumentar la descarga simpática, o sea, a través del cardioacelerador, y va a disminuir la frecuencia de descarga de potenciales de acción a través del nervio vago vía motora o eferente. Y eso, en cambio, entonces va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca y que aumente la contractilidad del miocardio, lo que va a aumentar el gasto cardíaco y va a hacer aumentar la presión sanguínea. Entonces ahí vemos un ejemplo de mantención de la homeostasis, en este caso la presión sanguínea, con la participación del simpático y del parasimpático. Esta es la misma situación antes descrita, solo que aquí se agrega que no solo, ¿no es cierto?, va a haber efectos sobre el miocardio, sino que también va a haber efectos sobre los vasos sanguíneos. Recordemos que la descarga simpática puede producir vasoconstricción periférica, y eso también aumenta la resistencia vascular periférica, lo cual tiende a elevar la presión sanguínea. Al revés, si disminuyera la descarga simpática, entonces se reduce esta vasoconstricción, disminuye la resistencia vascular periférica y eso va a favorecer la disminución de la presión sanguínea. Bueno, como hemos visto, entonces el control de las funciones orgánicas depende de reflejos, y concretamente en los órganos, vísceras, depende de los reflejos autónomos. Y los centros elaboradores de estos reflejos se encuentran tanto en la médula espinal como en el tronco encefálico. ¿Ok? Ahora, las neuronas autónomas, o sea, el sistema nervioso simpático y parasimpático, también recibe señales procedentes del tronco encefálico, del hipotálamo y de otras regiones del sistema límbico. Concretamente, las señales procedentes del tronco encefálico provienen de la formación reticular, de los núcleos del RAFE y del núcleo Keruleus. ¿Ok? Entonces, eso significa, esto es un reflejo un poco de lo que es la organización jerárquica del sistema nervioso central. Cuando hablamos de organización jerárquica, significa que si bien hay centros elaboradores a nivel medular, vamos a ver que hay otros centros que controlan a su vez a esos centros medulares y que están localizados en el encéfalo. Acá, por ejemplo, podemos ver que de color aquí azul oscuro se ve, por ejemplo, lo que es el hipotálamo. Y en el hipotálamo vamos a encontrar centros relacionados con el control o la regulación de la temperatura corporal, el control de la ingesta de agua o sed y el control de la ingesta de alimentos. ¿Ok? Luego, a nivel de mesencéfalo, vamos a encontrar el centro de la micción. Si ustedes recuerdan, hace un momento vimos que los centros elaboradores relacionados con el control del llenado y vaciado vesical estaban en la médula espinal, en las regiones sacra y lumbares, ¿no es cierto? Pero vemos que esos centros a su vez van a recibir señales procedentes de este centro de la micción que está en el mesencéfalo. A eso me refiero con que va a haber otros centros que a su vez controlan a otros centros elaboradores a través de sus conexiones nerviosas. ¿Ok? También vemos acá en el puente o protuberancia que está el centro neumotáxico, que es uno de los centros respiratorios que controlan la respiración o los movimientos respiratorios. Y en el bulbo raquídeo o médula oblonga vamos a encontrar algunos de los principales centros de control, por ejemplo, el vasomotor que mencionábamos o cardiovascular, el centro respiratorio, aquí, así como acá está el neumotáxico, acá está el grupo respiratorio dorsal, el grupo respiratorio ventral, que también participan en el control de la respiración, y también encontramos otros centros como los centros de reflejos de la deglución, de la tos y del vómito. Como ustedes podrán darse cuenta, dentro del tronco encefálico, una de las porciones más relevantes en cuanto a reflejos, a control de reflejos viscerales o autónomos, es el bulbo raquídeo médula oblonga. Porque como ustedes ven acá, ya con el hecho de que estén los centros
cardiorrespiratorio, digamos, y los centros de la dilución significa que si estos fallan, va a ser muy difícil sostener la vida de un organismo, ¿ok? Y por lo tanto las lesiones a este nivel pueden ser mortales. Bien, eso es todo con respecto al sistema nervioso autónomo. Muchas gracias.